Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan a través del canal de YouTube y a todas las personas que se encuentran aquí en la iglesia en este día. ¿A cuánto les gusta la oscuridad? No, ¿cierto? Incluso hay gente que le tiene terror a la oscuridad. Nosotros no queremos la oscuridad, no nos gusta. Pero resulta que en nuestra vida antigua nosotros vivíamos en tinieblas, aunque no lo sabíamos, ¿verdad? Nosotros vivíamos bajo la influencia de Satanás y estábamos pensando aún así que éramos hijos de Dios, porque la religión nos había enseñado que todos éramos hijos de Dios. Pero resulta que la palabra nos enseña que solamente los que reciben a Jesús en su corazón son verdaderamente hijos de Dios. Entonces el propósito de esta enseñanza en este día es saber realmente si nosotros somos hijos de Dios. Dirán, no, pero es que esto se ha repetido muchas veces en la iglesia, pero queremos estar seguros, ¿cierto? Es mejor la seguridad. No queremos ser hallados con sorpresas y que digamos, ay, yo pensé, no, yo estoy seguro que soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y los que estamos aquí somos personas nacidas de nuevo con nuestros nombres escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Amén. Entonces, con esto en mente vamos a empezar esta prédica del día de hoy y nuestra escritura base la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 15 al 20. Esto es duro para el campesino. Bueno, entonces vamos buscando la escritura. Cuando lleguen ahí me hacen saber con fuerte amén. ¿Sí ve? Bueno, entonces la que tenemos aquí en la pantalla es la Reina Valera 60 y entonces dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, entonces aquí vemos que esta escritura hace relación al endemoniado gadareno, no el endemoniado ganadero, no, gadareno, o sea que era de Gadara. Nosotros sabemos que Gadara no era una tierra de los judíos, sino que era una tierra gentil, porque nosotros sabemos que allá tenían un hato de cerdos y también por las escrituras sabemos que los judíos no criaban cerdos, porque el cerdo era un animal inmundo para el judío. Entonces, Jesús estaba predicando en Jerusalén y en Israel, pero le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, a la otra orilla, y se fue, ¿para dónde? Para donde los gentiles. De hecho, nosotros sabemos que nosotros pertenecemos también a los gentiles, ¿cierto? Porque nosotros no somos israelitas, somos gentiles, pero entramos por la gracia de Dios a la salvación. Entonces, ahí vemos las diferentes posturas de las personas con la palabra de Dios. Nosotros ahí vemos que Jesús fue al otro lado y encontró a un personaje que era el endemoniado gadareno y que tenía muchos demonios. Ahí la escritura nos enseña que era una legión. Una legión por número son más o menos 2000, o sea que la persona estaba totalmente loca. Pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Nosotros nos encontramos con Jesús y nuestra vida también cambió, ¿verdad? Entonces tenemos una evidencia real de cambio en nuestras vidas y ahí podemos constatar de que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, esto se hace a través de ¿qué? Del fuego y del poder del Espíritu Santo. La vida cristiana sin el Espíritu Santo es realmente imposible. Yo puedo en mis fuerzas querer hacer muchas cosas, yo digo, yo hago,
yo me propongo, como a veces la actitud mental positiva. Si ve que el mundo enseña que si yo me esfuerzo y todo eso, funciona cierto tiempo, pero llega un momento en que esto no tiene como una permanencia. En cambio, ¿cuántos saben que los cambios con el Señor son permanentes? ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos revisamos y hemos visto que esos cambios tuvieron efecto en nuestras vidas, y después, con el paso del tiempo, nos vemos haciendo lo mismo que hacíamos antes, debemos revisarnos qué está pasando en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor, ¿cierto? Porque los cambios con el Espíritu Santo son permanentes. Hay veces la gente dice, no, ese fue el Señor, pero yo no sé qué pasó porque su vida no cambió. La culpa no es del Señor, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la palabra funciona, ¿sí? Amén, ¿cierto? Todos decimos amén. Si hay falla en esta manera de pensar y de cambiar, no es de Dios, es nuestra. Entonces debemos revisarnos a nosotros mismos. Porque nosotros sabemos que un cambio con Jesús transforma nuestras vidas. Y si nosotros leemos la escritura, vemos que Jesús se encontró con esa prostituta que iba a ser apedreada y la transformó en una persona que amaba al Señor y seguía al Señor. Nosotros vemos que Jesús se encontró con Zaqueo y después de ser un ladrón se convirtió en una persona que devolvió lo que le había robado a esas otras personas, ¿cierto? O sea, hubo un cambio de mentalidad. Vemos que encontró a una mujer samaritana que había sido fracasada porque no había podido tener un matrimonio estable, pero el Señor la convirtió en una predicadora de las buenas nuevas de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que Jesús se encontró con Pablo, que era un asesino, y lo convirtió en uno de los apóstoles más grandes que escribió gran parte del Nuevo Testamento, ¿cierto? Yo creo que si nosotros miramos quién va a ser el apóstol que ocupará el lugar de Judas, aunque los apóstoles habían elegido otro, yo pienso que es Pablo, ¿cierto? Eso no es doctrina porque eso no está escrito en ninguna parte de las escrituras, pero nosotros viendo ese cambio y esa persona que fue en manos del Señor fue impresionante. Entonces Dios puede hacer conmigo y contigo también cosas impresionantes. Lo importante es decidirlo, ¿cierto? Aquí Jesús había visto que Pablo era una persona radical, que era una persona decidida, que no era medias tintas, ¿cierto? No es que como la chimoltrufia espiritual, como nos enseña el pastor, que así como digo una cosa, digo otra. No, Pablo era radical. Y nosotros debemos también ser esos cristianos radicales, ¿cierto? Que no negociamos nuestros principios por conveniencia. ¿Cuántos quieren tener confianza en una persona que es así? Que lo que le dice, cualquiera lo convence de lo contrario. No, una persona debe ser radical. Si dice blanco es blanco y si dijo negro es negro. Y no hoy sí y mañana quién sabe y al otro día no, ¿cierto? Nosotros sabemos que entonces Jesús a donde llegaba lo cambiaba todo. Pero había un problema, habían unos personajes que no les gustaba el cambio. Eran los fariseos, ¿cierto? Por eso donde quiera que Jesús llegaba a cambiar las cosas, los samaritanos estaban a decir, no se puede. ¿Por qué hace eso? No haga eso. Nosotros tenemos un parámetro que se llama la palabra de Dios, que es nuestra vara para medirnos. Entonces, si la palabra de Dios lo avala, ¿qué nos importa que la gente diga que no? Nosotros tenemos un rey sobre nuestras vidas y se llama Jesús. Y si Él lo dice para nosotros es amén, ¿cierto? Es claro. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Cambiaba la enfermedad en salud. ¿Ese es un cambio? Radical, ¿cierto? Jesús cambiaba la tristeza en gozo. Jesús cambiaba la angustia en paz, ¿cierto? Jesús veía a las personas atadas por el demonio, que hacía, los liberaba y les daba una nueva vida y les daba un nuevo propósito. Es el caso aquí que tenemos en nuestra escritura base del endemoniado gadareno. Entonces los que estamos aquí siempre somos ex algo, ¿cierto? No es que yo cuando leía al Señor era una lumbrera, no. Nosotros veníamos de una vida de pecado, entonces hay algunos que dicen, yo era ex ladrón. Bueno, no sé si ahí cada uno se revisará a sí mismo, ¿cierto? También vemos que habían algunos que tenían también hogares disfuncionales, una vida destruida, pero nosotros debemos ver que esa es la antigua vida, por eso es que no podemos mirar a nuestros hermanos por lo que eran antes.
Debemos tener claro que si estamos aquí, el Señor ya nos transformó y nos hizo unas nuevas criaturas. Entonces, no es que en el pasado ese hermano hacía tal cosa. No, o dejemos simplemente lo que queda atrás y miremos hacia el frente la vida de ese hermano redimido y lavado por la sangre de Jesús y no tengamos en poco lo que Jesús hizo, ¿cierto? Porque es como si, no, de pronto la palabra de Dios funcionó en mí, pero quién sabe en este como que no, ¿cierto? El Señor está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros y somos una construcción en obra. ¿Cuántos saben que una construcción en obra no es bonita? Hay cositas por aquí, cemento por aquí, ladrillo por allá, polvo por todas partes. Nosotros como cristianos estamos en obra. Entonces el Señor está trabajando. Lo importante es rendirnos al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo trabaje. Porque a veces nosotros nos resistimos al cambio y a la palabra de Dios y no dejamos que Dios obre. Entonces hay varias actitudes con la palabra de Dios. A veces uno viene y escucha la palabra y dice, no, es que hoy nos echaron una cantaleta bien terrible. Otro dirá, esa palabra de Dios me está corrigiendo, es para mí. No es para el vecino, no es para el hermano que no vino, sino es para mí. Y entonces la palabra de Dios es útil para mí porque me va a corregir, porque me va a instruir, porque me va a enseñar, porque todos necesitamos ser enseñados, ¿cierto? Entonces, nuestro pastor, gracias a Dios, es un maestro de la palabra y él se sienta y nos enseña con figuras, con detalles, porque necesitamos aprender. Hay veces que la repetición es buena porque esa palabra va siendo sembrada y luego va siendo regada y el Espíritu Santo va trayendo más luz a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, el cambio se da en que si yo voy caminando hacia allá, si yo voy para el infierno, doy media vuelta y me voy con Jesús al cielo. Así de sencillo. La palabra no la razonamos, la palabra la creemos como está escrito. Y si la Biblia lo dice, para mí es sí y amén. ¿Cierto? No más, no es más. Es de sencillez. No, pero es que qué tal sería que eso es para los judíos, que eso no es, no, la palabra lo dice y la palabra toda se interpreta a sí misma. Entonces dice, nosotros debemos solamente tener presente algo y es que estamos establecidos en un nuevo pacto sobre las mejores promesas, ¿cierto? Pero que toda la palabra es inspirada por Dios y que tiene un propósito que es corregir. Entonces ahí nosotros vamos a mirar en esta escritura algo que llamamos evidencias de cambio. Nosotros vemos que este personaje estaba bastante loco, ¿cierto? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estábamos en ese extremo tampoco. Sí estábamos presos del pecado, pero no habíamos llegado a ese extremo. O sea que tuvimos remedio, ¿cierto? Si el endemoniado gadareno tuvo remedio, cualquiera, nadie puede estar tan encadenado que no pueda ser librado por la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos que realmente la palabra nos dice que el Señor nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya pusimos ahí como nuestra base. Si estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Yo no soy hijo de las tinieblas, yo soy un hijo de la luz. Sencillo, ¿cierto? Eso es claro en nuestro espíritu. No estoy en tinieblas, sino que el Señor en su misericordia me ha trasladado al reino de la luz. Entonces ahí vemos que, bueno, aquí nos corrobora en esta escritura que también el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el cual anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo, no es en este tiempo, ¿cierto? Dice, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, los peros de Dios son impresionantes, ¿cierto? Aunque a veces uno también como cristiano empieza, pero tal cosa, pero la palabra de Dios dice esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso corrobora lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que nosotros sí estábamos en las tinieblas, pero que el Señor nos dio vida y que nos dio vida en abundancia. Entonces, si nosotros ya sabemos que fuimos trasladados, hay unas evidencias de cambio que nosotros necesitamos ver en nuestras vidas. Y los vamos a tomar de la escritura base de Marcos 5. Ahí nosotros encontramos que este señor cambió de conducta, ¿cierto? Si nosotros vemos la escritura, ahí dice que lo encontraron sentado y tranquilo. Ya, si nosotros leemos la escritura toda para entrar en contexto, lo que dice es que el endemoniado andaba de aquí para allá, que vivía en los sepulcros y que se hacía daño a sí mismo porque se cortaba con piedras y que nadie podía pasar por allá porque me imagino que los cogía piedra, no sé qué les haría, el caso es que era muy agresivo y aparte de eso intentaron muchas veces sujetarlo con cadenas, pero que rompía las caderas y no tenía paz. Pero aquí se encontró con Jesús y le dijo, el demonio habló primero con Jesús y le dijo que por qué lo atormentaba y el Señor le dio una orden y tan solamente con una orden del Señor este hombre fue libre. Le dijo, sal fuera, abandone este señor. Entonces ahí lo vemos que al principio, después de que todo lo que Jesús hizo, él se quedó tranquilo. O sea que recibió algo que se llama cambio de conducta y empezó a sentir paz en su corazón. ¿Cuántos cuando eran mundanos tenían paz? ¿No? ¿Cierto? Uno estaba como tranquilo, pero estaba intranquilo. Aparentemente tranquilo, pero muy intranquilo, pensando en todas las cosas y en todas las mentiras y en todas las trampas y en todo lo que hacía. Entonces no tenía paz. Lo primero que experimenta una persona que se encuentra con Jesús es paz. Pero esa paz, ¿de qué depende? Pues de la transformación que el Espíritu Santo empieza a hacer con nosotros. Tan solamente el mismo día que uno recibe al Señor se siente diferente. ¿Cuánto les ha pasado así? A todos, ¿cierto? Todos decimos amén. Sí, Jesús me transformó y cambió mi vida. Entonces tenemos paz primero con Dios. Porque esa intranquilidad que está dentro de nosotros es ser enemigos de Dios. Si nosotros no somos hijos de Dios, somos sus enemigos. Y ninguno de nosotros queremos estar en ese bando, ¿o sí? No. Nosotros queremos ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos paz, decimos, Jesús es mi Padre, yo puedo orar confiadamente, puedo levantar mis manos y decir, Señor, aquí estoy. Hay cosas que yo no entiendo en mi vida y hay sucesos que han estado pasando en mi vida, pero sé que a su tiempo tú me mostrarás y me darás todo lo que necesito. Porque uno cuando llega al Señor empieza a pedirle, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, está mal, yo quiero plata, yo debo, Señor, necesito pagar mis deudas, necesito esto. Pero lo que no sabemos es que lo primero que nosotros necesitamos es sentirnos amados por un Padre bueno, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido padres terrenales buenos? Yo puedo decir que tuve el mejor papá. Mi papá nos amaba a nosotros como hijos y era un padre muy tierno. Entonces siempre me acuerdo cuando él nos abrazaba y nos contaba unas historias y todo eso. Si nuestros padres terrenales son buenos, ¿cuánto más el Señor? Debemos ser conscientes que tenemos un Padre bueno, ¿verdad? Pero también después de que nosotros tenemos en nuestro corazón esa paz para con Dios, debemos también tener paz con nuestros hermanos, ¿sí? La evidencia de una persona nacida de nuevo es que ama a los hermanos en su iglesia. Y no, amarlos no significa congraciarse con todo lo que hagan y darle palmaditas en la espalda, sino que cuando ve al hermano mal le dice, hermano, la palabra de Dios dice esto, no lo critica, sino que al contrario ora por él. Nosotros en las escrituras no encontramos que Pedro y Pablo hablaban mal de los otros discípulos y que los discípulos cambiaban. No, en ningún lado dice eso. Dice que oraban los unos por los otros. Por eso es que la oración es importante, porque necesitamos orar los unos por los otros, porque todos necesitamos ese poder del Espíritu Santo para que siga transformando nuestras vidas. Y otra paz que tenemos es la paz con nosotros mismos. Nosotros debemos también aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si hemos hecho cosas, la conciencia ya funciona cuando nosotros somos hijos de Dios y empezamos a ver que hubo cosas que hicimos mal, porque al principio hacíamos las cosas y nos parecía como normal, pero cuando viene
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, la conciencia empieza a funcionar, ¿no? Tú sabes que es así. Entonces nosotros ya sabemos, porque uno no puede decir que hace las cosas mal y que no sabe. Porque si está pasando eso, es posiblemente una evidencia de que no es un hijo de Dios y que no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué necesita? Recibir a Jesús. Entonces, esta palabra no es para condenación, sino es para exhortación, porque todos necesitamos librar esas batallas día a día en nuestras vidas, ¿cierto? Y si estamos conscientes de lo que nos corresponde como hijos de Dios, vamos a librarla mejor, porque el conocimiento de la palabra nos trae a nosotros como ese poder para poder ponerla en obra. Porque si no sabemos, pues difícilmente, ¿cierto? Entonces, nosotros diríamos, es muy fácil amar a Dios porque Dios es perfecto. Uy, pero amar a mi hermano que es tan imperfecto no es tan fácil, ¿cierto? Entonces uno mira a los hermanos y dice, ese hermano. Pero la escritura me manda que debemos amarnos los unos a los otros, porque si no amamos a nuestro hermano que lo vemos ahí, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si nunca lo hemos visto? Pero nosotros sabemos que da testimonio a nuestro espíritu de que Él es real y de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, ese cambio de conducta es muy importante. Entonces, nosotros tenemos un ADN que es el ADN de Dios circulando porque la sangre de Jesús tomó nuestro lugar. Aquí hay mucho que tela por cortar en esto del ADN de Dios, pero simplemente digamos que ese verdadero cambio ocurre por la gracia y el poder del Espíritu Santo. En primera de Juan, no sé si tengo la escritura acá, creo que sí. No. En primera de Juan 2, 9 al 11, ¿quién lo tiene? Que me lo lea, por favor. La escritura es primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Sarita. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e injusticia y desprecian el Señor Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los... ¿Esa es primera de Juan? No, esa no es. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, Esa es la escritura. el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Listo. Ahí está más clara la escritura, ¿verdad? El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama se mantiene en ese camino de amor fraternal. De hecho, nosotros sabemos que la fe obra por algo que se llama el amor. La fe obra por el amor. Si no hay el amor de Dios en nuestros corazones, pues nuestra oración muchas veces tiene estorbo. Y a veces acostumbramos a mirar la viga en el ojo ajeno, pero no miramos el tronco que tenemos. Es la paja en el ojo ajeno y la viga en nuestro propio ojo. Es al revés, perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer? No juzguemos y no seremos juzgados, ¿verdad? Porque con la misma vara que midamos, seremos medidos. Y no volvamos a conductas antiguas, porque entonces ahí estamos como volviendo a caminar en terrenos peligrosos. A ninguno de nosotros nos gusta lo peligroso, ¿o sí? ¿Hay alguno que le guste lo peligroso? No, ¿cierto? Nosotros vamos por lo seguro, porque la palabra de Dios nos enseña a ser sabios y a ser prudentes. No es que vea, es que allí están echando piedra, muestre a ver dónde, vamos a ver. No, usted es chismoso, usted se esconde, dice, no, yo por allá no voy porque de pronto me dan una pedrada. Pero hay gente que va a buscar el peligro, nosotros no, nosotros somos instruidos en lo que es bueno para nosotros. Entonces, y hay otra cosa que por amor a nosotros mismos debemos tener cuidado y es tener cuidado con la lengua. ¿Cuántos chismosos hay aquí?
Todos tenemos algo de chismoso, ¿cierto? Solamente que no nos atrevemos a decir, Señor, ayúdame a controlar esa lengua, como hay una canción que dice por ahí. Entonces hay veces que no nos están preguntando y nosotros hablamos más de la cuenta. Entonces, por amor a nosotros mismos, aprendamos a tener freno de esa lengua, porque a veces la lengua nos acarrea muchos problemas. Es que el hermano dijo, después no, yo no dije, fue aquel, y ellos se forman unos problemas. Entonces es mejor que nosotros aprendamos a amar a los hermanos y nos amemos a nosotros mismos. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el cambio de conducta, que si yo robaba, la Biblia me dice que ya no robe más, sino que trabaje. Y dice que también trabaje con un objetivo, para compartir con los que padecen necesidad. Dirá el ladrón, aparte que me toca trabajar y ahora me toca darle lo que me gano trabajando a otro. Pues la palabra de Dios dice así, mejor no robo. No sé. Entonces, ahí el que robaba no robe más, que el que era chismoso no siga hablando mal de los hermanos y así. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, ahora viene número 2, un cambio de apariencia. Debe haber una apariencia física de que yo no soy un hijo del diablo, sino un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí vemos que el gadareno ya cuando llegaron estaba como vestido. Ahí en la escritura antes nos decía que estaba desnudo, que andaba en peloto por ahí en el cementerio y todo eso. Pero aquí, no sé, Jesús le daría vestido, no sé dónde lo sacaría. El caso es que la escritura dice que estaba vestido, que estaba sentado y que estaba tranquilo. Entonces un hijo de Dios también debe tener una apariencia, o sea, físicamente expresa lo que hay en su interior, ¿cierto? Por eso, aunque nosotros aquí no enseñamos del vestido, yo pienso que un hijo de Dios sí debe aprender a vestirse. Pero ya a algunos no les gustará ir a, no estoy hablando de la falda larga ni nada de esas cosas, pero sí debemos tener un espejo de cuerpo completo en nuestra casa y mirarnos. Y a veces decir, uy, no, esa ropa como que no es conveniente para mí. Cuando yo vaya a comprar ropa, pues no estoy diciendo que la que tenía cuando llegó al Señor la bote, pero cuando vaya a comprar tenga presente esas cosas. Es decir, yo como hijo de Dios debo vestirme decorosamente. Sobre todo los hombres no tienen mucho problema con el cuento del vestido, pero las mujeres sí. Y no solamente las jovencitas, que normalmente las mujeres jóvenes son las que uno se viste de determinada manera, pero hay señoras casadas y se visten como unas mujeres del mundo. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando compramos nuestros vestidos, ¿cierto? Y decir, ¿será que al Señor le gusta este vestido? Yo me voy a vestir hoy para Él. ¿A Dios le gustará verme así, de esta manera? Y cuando nosotros no nos vestimos decorosamente, lo que atraemos allá afuera es una clase de gente que no nos conviene. Y más si está buscando marido o novio, les tengo noticias, esos no les van a servir. Busquen la iglesia y vístase decorosamente como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque pues los hombres finalmente no tienen mucho problema con el vestido. Pero también hay otras cosas que no veo que sea como conveniente que un hijo de Dios se ponga, por ejemplo, una camiseta con la estampa del Che Guevara, por ejemplo. Y un hermano allá en la iglesia, úsela por ahí para limpiar el carro, o para el piso, para otra cosita, pero no la lleve a la iglesia, ¿sí? Y tampoco en la calle, porque eso que está sobre mí es lo que yo estoy reflejando de lo que he recibido. ¿Sí? No es el legalismo de que de pronto no se peine, no, peínese bien, pero mírese en el espejo, mirémonos, o sea, nos haría bien como pedir una opinión de otra persona que sepa, ¿cierto? A veces uno va a comprar y se emociona y después dice, ¿yo por qué compré eso? No sé, a mí me ha pasado muchas veces, pero mi vestuario debe demostrar de que soy una hija de Dios. Así que esa transformación que ha hecho la palabra en mi vida se debe ver en lo exterior también. Nosotros vemos que la gente lleva con orgullo ciertas cosas en la tierra. Pues nosotros vemos que el militar está orgulloso
de ser militar y se pone su traje. Usted no ve un militar allá todo chilajoso y con el vestido todo roto. Él está siempre planchado, está con sus insignias bien puestas, sus botas brillantes, ¿se ha visto? Un hijo de Dios, cuanto más somos hijos del Rey de Reyes, vamos a presentarnos delante del Señor de Señores. Entonces, ¿qué hago? Me pongo mi mejor ropa, limpio mis zapatos, me perfumo y digo, voy para el Señor, hoy me visto para Él, porque Él merece todo de mí, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, me invitaron hoy a una reunión muy importante. Allá no me voy a ir de cualquier manera, ¿o sí? Si es posible, voy y me compro un traje y me visto de la mejor manera. Si me llevaran a ver, digamos que al presidente de Estados Unidos, no sé si al de Colombia se pondrían muy elegantes, pero a otro lado se diría uno muy bien vestido, ¿cierto? Entonces, igual a la iglesia, porque nosotros somos hijos de Dios. Hay símbolos en nuestras vidas que reflejan de que somos hijos de Dios. Así como una señora casada luce su argolla de matrimonio. Dice, yo soy la esposa de don fulano de tal. Y su argolla dice que es la esposa, que es una mujer casada, y se la pone como señal de que ya escogió, que no está como en el mercado de las mujeres que están buscando esposo ni nada de eso. Igual nosotros. Y las que no tenemos esposo, también tenemos un esposo maravilloso que es Jesús. Entonces, no, pobrecita yo, la abandonada, la que no. Nosotras somos hijas del Rey. Tenemos nuestro esposo que nos suple todas nuestras necesidades y nosotros estamos plenos en Él. Bueno, si el Señor tiene algo para nosotros, llegará su tiempo, pero no estamos como ahí desesperados andando de cualquier manera. Entonces hay una evidencia de que somos hijos de Dios. Debo permitir que lo que está dentro salga afuera, ¿cierto? Nosotros siempre debemos ver que la Biblia habla de vestiduras. Dirán, no, la Biblia no habla de moda ni de vestiduras, pero sí, porque ahí vemos que cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, el papá no dijo, déjelo así como venía de la marranera, no dijo eso, ¿verdad? Déjeselo como testimonio para que otros vean que en su vida pasada estaba criando cerdos. No, el Señor lo vistió, dice que le dio un vestido nuevo, que le puso un anillo, que le puso un calzado, igual nosotros. Entonces ahí dice, no, es que yo en mi vida pasada era tal cosa, entonces yo me dejo así como testimonio. Del testimonio de otra manera, pero vistámonos decorosamente como para el Señor. Y vemos que en otras escrituras, en el Antiguo Testamento, el Señor decía, traiga a ese sacerdote y vístalo decorosamente, porque nosotros sabemos que las vestiduras de los sacerdotes eran esplendorosas, estaban hechas con piedras y todo eso. Y si el sacerdote no estaba vestido como correspondía, lo mandaban vestir como debía ser, ¿cierto? Y en las bodas también dijeron que convidaron a unas bodas y el que no estaba vestido de bodas, ¿qué pasó? Lo sacaron fuera, vaya, vístase como tiene que vestirse. Entonces nosotros debemos tomar esto para mirar que, aunque la gente diría, sí, está hablando de un vestido espiritual, sí. Nosotros hemos sido vestidos con esas vestiduras de luz, hemos sido vestidos de justicia, hemos sido vestidos de gracia. Ese vestido de la gracia es maravilloso, ¿cierto? Pero también nosotros reflejamos externamente lo que tenemos internamente. Entonces, ese cambio de apariencia es muy importante. Si nosotros vemos que en el Antiguo Testamento pasaban cosas extrañas, aquí en la iglesia del Señor también. ¿Sí han leído las escrituras? Uno dice, uy, esos israelitas cómo eran de terribles. Pero nosotros miramos, y eso está escrito como testimonio, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, usemos la inteligencia y sigamos adelante mostrando que somos influenciados no por el diablo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos hace ver inteligentes, así no lo seamos tanto, ¿cierto? El Espíritu de Dios pone en nosotros esa gracia, pone en nosotros ese fuego, pone en nosotros cosas que antes no estaban. Ustedes si viven en la vida pasada, vaya a predicar el Evangelio. No, yo, pero realmente no me siento capaz, pero el Señor nos pone cosas que antes no teníamos. Y nosotros debemos revisarnos siempre en nuestra vida, día a día. Cuando una guerra empieza,
cómo viene la invasión, paso a paso, ¿cierto? No es que de una vez, por ejemplo, un ejército se va a tomar una ciudad, como pasó en Ucrania, que Rusia pensó que iba a acabar con Ucrania muy pronto y no fue así como ellos pensaban. El diablo también mira nuestra vida y piensa que va a acabar con nosotros rapidito, de cualquier manera, no. Nosotros somos como una ciudad amurallada, ¿sí o no? Las ciudades amuralladas son difíciles de tomar. El Espíritu Santo y la oración hacen esas murallas alrededor de nuestra vida. Y cuando la invasión viene, empieza como por partes. Si nosotros vemos que hay algo en nuestra vida que está sintiéndose como mal, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos control y echamos fuera al enemigo. No esperamos que invada todo, sino que cuando empiezan las cosas, nosotros tomamos un correctivo. Igual esas evidencias de nuestra vida se tienen que ver reflejadas, pero también, no solamente en lo externo, sino también en lo interno. Nosotros vemos que el endemoniado cambió de mentalidad de un momento a otro, ¿cierto? Estaba loco y ¿qué pasó? Quedó cuerdo. Estaba desnudo y ya quedó vestido y tranquilo. Estaba por allá queriendo hacerle daño a los demás y ahorita ya aquí tenía una mentalidad diferente. Entonces el Señor cambia nuestra mentalidad. Yo sé que el trabajo de la mente es un trabajo de toda la vida, ¿cierto? Porque eso no se consigue de la noche a la mañana. La mente se cambia exponiéndonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa medicina que nosotros aplicamos. Entonces nuestra mente está siempre abierta a las cosas del mundo y recoge basura, pero la palabra de Dios es como esa agua que nos va limpiando cada día. Entonces, nosotros debemos tener control emocional y tenemos que tener control de todos nuestros pensamientos. Ahí nosotros vemos que la escritura decía que lo encontraron en su juicio cabal. Esa frase es muy diciente. O sea, no estaba medio loco y empezó a decir, no, es que yo estaba endemoniado y el demonio ya viene por allí. No, estaba ya sano por completo. Estaba en su juicio cabal. O sea, no estaba pensando que iba a volver atrás y que le quería volver a la antigua vida. No, estaba completamente sanado. El Señor a nosotros, a todos nos dejó bien. Todos fuimos sanados. Todo lo que fue del pasado dice que ya quedó atrás. Entonces, con eso en mente, nosotros debemos ver que nosotros nos juzgamos a nosotros, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nadie más nos puede juzgar. Entonces, nuestro comportamiento y nuestra mentalidad debe ser examinada por quién, por el vecino, por el pastor, por el amigo, no, por mí. Entonces, y las escrituras son esa vara con el cual nosotros nos vamos a medir. Entonces, ahí nosotros debemos tener ese cambio de mentalidad y cuando si me examino a sí mismo y encuentro mis fallas, el Señor dice, no, está bien, yo te he perdonado. Entonces, si yo me convierto en mi juez, el Señor se convierte en mi defensor. Pero si yo me convierto en mi defensor, el Señor se convierte en mi juez. ¿Cuántos quieren eso? No, ¿cierto? Es mejor que el Señor nos defienda a que nosotros nos defendamos a nosotros mismos. Hay veces nosotros decimos, la palabra de Dios dice tal cosa, pero en mi opinión, yo pienso que yo mejor puedo hacer eso. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Usted está justificando su forma de vivir. Y muchas veces no se corrige, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Entonces, esa mentalidad solamente se cambia a través de la palabra de Dios. El hijo pródigo, el papá no fue a traerlo de la marranera donde se encontraba. Él dice que él se quedó por allá y volvió en sí. ¿Qué pasó? Se quedó pensando y dijo, ¿yo por qué estoy por aquí? Yo no debo estar aquí, yo tengo una casa a donde llegar. Yo tengo un padre que me ama. Tengo un lugar a donde volver, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que en ese momento nosotros no tenemos como esa conciencia y empezamos a caminar por ahí de un lado a otro, dando tumbos en la vida, pero no, si estamos en la casa de Dios, amemos a Dios con todo nuestro corazón y vemos que a los jóvenes también el Señor los exhorta a que sean prudentes y sobrios, así como encontraron a este Señor, porque los errores más graves los comete uno en la juventud.
porque es cuando nuestras emociones y las ganas de hacer las cosas están latentes ahí, es cuando la palabra de Dios es ese freno para decirnos no haga eso porque eso no nos conviene. Entonces cambiamos nuestra mentalidad y la alineamos con la palabra de Dios. Porque uno de joven quiere hacer muchas cosas y eso está bien, que tengan sueños, que sueñen en grande, pero sueñen en línea con la palabra de Dios. Qué bueno ver jóvenes emprendedores con todo el vigor de la juventud, ganando a otros para Cristo, amando al Señor y no mirando la vida con espejo retrovisor allá al mundo. No es que allá me parece como más emocionante, no, pues entonces traiga la emoción del Señor a la iglesia y trabaje, porque nosotros, la Escritura nos enseña que somos la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Somos la sal de la tierra. ¿Cuánto les gusta la comida sin sal? ¿No, cierto? Entonces, no es que porque soy cristiano, como decía Jaime ahorita, soy la persona más aburrida. Entonces, si me río, de pronto el Señor me castiga porque es pecado. No, la Biblia no enseña eso. Es que no debemos llevar las Escrituras a los extremos. Nosotros debemos siempre ir por el centro de la palabra y nuestro cambio de mentalidad también debe afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién es el artífice de su propia vida si no es uno mismo, verdad? Entonces seamos alegres, vivamos felices, recordemos siempre lo que el Señor ha hecho y nunca olvidemos lo que del Señor de donde nos sacó. La vida cristiana es muy sencilla. Simplemente dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, dejemos que el Espíritu Santo nos cambie. Entonces ahí tenemos, y si tenemos una relación con Dios, nosotros podemos preguntarle al Señor de muchas cosas, ¿cierto? ¿Esto me conviene? ¿Esto realmente está en línea con la palabra de Dios? El Señor es bueno y nos contesta. ¿Cuántos han recibido aquí oraciones contestadas y han recibido cosas de parte del Señor? Yo creo que todos, ninguno puede decir que le haya pedido a Dios y que Dios no lo haya escuchado. Siempre y cuando esté en línea con la palabra de Dios, el Señor responde. Muchas veces no como quisiéramos, pero Él responde de la mejor manera porque tenemos un Padre bueno. Entonces cambiamos nuestra mentalidad con la palabra. El pastor nos ha enseñado mucho de cambiar la mentalidad, que la mentalidad también tiene mucho con la forma de hablar, que conforme hablamos, lo que el hombre habla realmente eso es lo que piensa. Que a veces dice, uy, no, quién sabe por qué me salió eso. No, eso está dentro. Entonces debemos saber que hemos sido enseñados acerca del cambio de pensamiento, pero también aquí vemos un cambio de apetitos y de deseos, ¿cierto? La persona nacida de nuevo, que no le gustaba la alabanza, ¿ahora qué hace? Alaba. No le gusta la oración, pero ahora ora. No le gusta leer la Biblia, pero la lee. Algunas personas decían, no, esa Biblia no tiene ni siquiera un dibujito para uno entretenerse, esa Biblia solamente es muy larga y tiene esa letra tan pequeña. No, pues leámosla por porciones y ahí tenemos la audiobiblia y tenemos muchas ayudas hoy día para leer las escrituras. Y además hay unas historias impresionantes, ¿cierto? Lean la audiobiblia de noche y verá que hasta susto les da. Escúchenla, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el endemoniado gadareno ya no decía, no, yo me quiero quedar aquí en el sepulcro. No, él cambió su deseo y le decía al Señor, lléveme con usted. Yo me quiero ir, déjeme subir en la barca con usted y sus discípulos. Ya no quería quedarse allá, ¿cierto? Nosotros siempre decimos, Señor, yo lejos de ti no quiero nada, yo quiero estar siempre contigo, porque tú eres el motor que impulsa mi vida y todas esas cosas. Y aquí este personaje que nosotros vemos también le pasó lo mismo. Le dijo, Señor, yo me quiero ir contigo, lléveme, yo no me quiero quedar aquí, porque nosotros vemos que todos los otros que vivían allá no querían a Jesús, porque ¿qué le dijeron? Váyase de aquí, nos da miedo, váyase fuera, Señor. Pero este dijo, no, pues yo que me quedo aquí, haciendo aquí, yo me voy con él. Igual nosotros en el mundo nos dice, uy, pero afuera hay muchas cosas terribles, pero nosotros tenemos que ir allá a llevar las buenas nuevas de salvación, porque no quedamos nosotros solamente quedarnos felices con lo que el Señor nos dio y afuera la gente que se pierda, no. Entonces él cambió su mentalidad y vemos que cuando uno nace de nuevo empieza a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, usted empieza a ver que las cosas de la naturaleza son bonitas. ¿Cuántos dicen amén?
Antes vivía tan amargado que escuchaba un pájaro cantando y desgraciado. No, ahora dice, ay, los pájaros alaban al Señor. Las flores como huelen de rico. Se sale al campo y ve todo diferente. Mira al cielo y dice, oh Señor, cuántas cosas has hecho. Eres maravilloso. Las estrellas cuentan tu gloria y todo eso. Entonces uno hasta poeta se vuelve. ¿No les ha pasado? Dice, Señor, cuántas cosas tan maravillosas. Eres un Dios extremadamente bueno, porque usted mira la naturaleza, hizo cantidad de animalitos, ¿sí o no? Por lo tanto, ya hay gente que dice que a Dios no le gusta la prosperidad. ¿Ustedes creen que eso es de la Biblia? No, porque si hubiera sido un Dios tacaño, hubiera hecho una flor, un animal, de a uno, ¿para qué más? No, pero el Señor es exuberante, llenó la creación de cosas magníficas, ¿cierto? Hizo muchas flores con detalles, con pecas, con manchas de colores. O sea, si nosotros vemos, Dios es un excelente pintor, es maravilloso. Y un nacido de nuevo empieza a ver todas esas cosas, a decir, Señor, la palabra dice que mientras haya tierra, hay noche y día. Por lo tanto, yo me acuesto confiado y así afuera los astrólogos estén diciendo que va a haber 3 días de oscuridad. La palabra del Señor me enseña que hay luz, que hay noche, pero que hay día, que la noche llega, pero que al otro día vuelve a amanecer porque el Señor sustenta. Y también dicen, no va a llover más, pero la Biblia a mí me dice que mientras haya cielo y tierra, siempre habrá lluvia y habrá cosecha, ¿cierto? Entonces, si nosotros leyéramos más las escrituras, deberíamos estar más confiados y felices. Entonces, mi invitación en este es que nosotros seamos personas confiadas, personas felices, que no pongamos en tela de juicio la palabra de Dios, sino que la creamos. Y si la palabra de Dios dice, digo sí y dice amén. Y por última, le cambia también el objetivo de su vida, ¿cierto? Le cambió de propósito. Entonces, cuando el Señor ya no lo quiso llevar, le dijo, no se va conmigo, pero le tengo un oficio. Devuélvase a los suyos, vaya a su casa y entonces predíqueles y cuénteles lo que yo he hecho con usted. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo, contando lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? Decir, el Señor me dio una nueva vida, me dio un propósito. Entonces ya tengo un oficio que se llama la gran comisión. Entonces tengo que contarle a otros lo que el Señor ha hecho conmigo. Y dice que este señor volvió allá y que se ganó a 10 ciudades para el Señor. O sea que salió un buen predicador, ¿verdad? Contando su testimonio. Y entonces si no se convierte, hago lo que estaba haciendo antiguamente. No, mejor sí. Entonces, este hombre fue un buen predicador y el Señor le dio un propósito. A nosotros también nos dio un propósito en nuestra vida. Nosotros los cristianos deberíamos ser los más gozosos, pero si yo los miro de aquí hacia atrás, todos tienen cara como de tristeza. No, la palabra es para que nos alegremos y sepamos que somos hijos del Rey, ¿cierto? Que nuestro destino es el cielo, que todo lo que pedimos en Cristo es sí y es amén, para la gloria del Padre. Todo eso debemos tener en mente. La palabra debe producir en nosotros ese fruto apacible de justicia. Nosotros tenemos una corona que está sobre nosotros, que es la gracia del Señor. Si nosotros entendiéramos lo que es la gracia, no habría tristeza en nuestro corazón. Pero es que el Señor nos dio lo que nosotros no merecíamos, ¿cierto? Es gracia inmerecida, no es por mí, es por Él, ¿cierto? Entonces, después de tener un objetivo, debemos tener presente que tiempo y ocasión nos acontecen a todos, ¿cierto? La Biblia nos dice eso. No es que diga, no, es que yo no tuve tiempo y a mí nunca se me presentó la oportunidad. Siempre tenemos tiempo y ocasión. Todos tenemos tiempo y ocasión. Es lo mismo que el que tiene dinero, dice, no, yo no tengo plata. Pero si nosotros analizamos algún tiempo, nosotros hemos recibido dinero y no hemos sabido administrar el dinero como corresponde. Entonces sí hemos tenido tiempo y ocasión de tener mejores recursos que los que tenemos hoy día. Y así, tiempo y ocasión de prepararnos mejor para tener un mejor empleo. Un cristiano debe soñar, debe pensar, debe planificar su vida como la palabra de Dios nos enseña.
y debemos vivir nuestra vida con fe y con esperanza. ¿Sí? Entonces, lo final de este mensaje es que nosotros siempre debemos vivir con fe, no debemos ser unas personas negativas, que esas personas que alguien les habla y dice, sí, pero no, es que como están de difícil la situación, quién sabe, no sé si eso será posible, pero el Señor nos manda a vivir confiados, así como un bebé está confiado en su papá, que no va a decir, ¿será que mi papá sí tendrá para darme el desayuno mañana? El niño no le interesa eso, él verá, ¿cierto? Y nosotros tenemos un Padre bueno que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, la fe me dice, yo lo creo, ¿cierto? Pero debemos vivir con esperanza y la esperanza dice, yo lo espero, porque si el Señor lo dijo, así es, ¿cierto? La fe nos dice, hecho está. Y la palabra, la esperanza nos dice, si hecho está y Dios lo dijo, entonces yo lo espero porque en cualquier momento se va a manifestar en mi vida. Entonces, si nosotros oramos por orar con oraciones que simplemente, pues ahí. Pero si yo oro con esa expectativa, si yo me levanto con esa expectativa, el Señor va a hacer grandes cosas hoy. Porque el Señor es bueno, vamos a empezar a ver la gloria del Señor. Esta enfermedad está quejando mi cuerpo, pero la palabra de Dios me enseña que yo soy sano, que por su llaga yo fui sanado, que el Señor es bueno. Y yo creo que todos vieron la situación que yo viví este año, empezando el año, todos me vieron, yo creo. Donde cosa que yo nunca esperé que pasara en mi vida vino, y vino a mí una tristeza y una depresión tenaz que yo nunca pensé vivir. Pero les puedo decir que el Señor me levantó y yo cuando no dormía y todo eso me bajaba aquí a la iglesia, yo alababa al Señor y un día le dije, Señor, aún a pesar en medio de estas dificultades, yo levanto mis manos y te alabo porque yo sé que tú eres soberano y a su tiempo tú me darás la victoria sobre esta situación que estoy viviendo. Y un día, hablando con el pastor, yo esperaba que en la iglesia el Señor un día me hablara y me sanara, así como hace siempre con algunas personas. Pero un día en el comedor, mi pastor habló la palabra y era lo que yo esperaba para ser sanada ese día. Todo eso se fue. Entonces, aún a pesar de las dificultades, el Señor es bueno y nosotros oramos con expectativa. No es como yo quiero, pero el Señor es bueno, ¿cierto? Yo hoy puedo dar fe y testimonio de que la palabra es real y que se cumple en nuestras vidas y que hay una evidencia de lo que Dios hace. Te bendigo con esta palabra en el nombre del Señor.